Bueno, continuamos, estamos con nuestra primera invitada, ustedes ya la conocen, es parte de la casa. En esta ocasión estamos con la directora de Clínica Croacia, Patricia Almendra, y vamos a estar conversando, no sé si decir que es un tema doloroso, para algunos puede ser, o algunos le tienen mucho miedo cuando sale la muela del juicio o terceros molares, ¿ya? ¿Qué son? ¿Dónde se ubican? Vamos a disipar todas esas dudas. Muy buenos días, directora, ¿cómo está usted? Buenos días, Mladen, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a hablar de este tema que llama bastante la atención y hay mucha gente que le tiene como cierto pavor, Sí. Porque son fuertes los dolores y después la extracción igual es Compleja. Es una intervención bastante abrasiva. Sí, es verdad. Entonces, la idea es saber un poquito qué son, cómo las vamos a sacar, qué significa en realidad tener o no tener. ¿Hay que sacarlas siempre o pueden permanecer en la boca? Esa es un poquito la idea de poder hacer una revisión. Vamos a pedirle al director que avance un poco. Primero, ¿qué son? Y vamos a ver una palabra bien especial. Ya vi cuando estuve preparando esta presentación, quise comentarles qué es lo que son. Es un órgano vestigial. ¿Qué significa eso? En realidad son los órganos que en algún momento de nuestra evolución nos sirvieron, pero que a la altura del crecimiento evolutivo ya no sirven. En eso nosotros encontramos los molares del juicio, encontramos a veces los músculos que mueven la oreja, ¿Ya? el apéndice, bien, el coxis y el pelo. No sé, ustedes saben que normalmente nos retiramos el pelo que tenemos sobre el cuerpo. Antes nos servía para protegernos, las orejas se mueven en algunos animales todavía, y nuestras muelas del juicio en realidad formaban parte de una cantidad grande de dientes, porque necesitábamos comer. La comida en los neandertales o la gente que vivía en las cavernas era cruda, tal vez era dura. Mientras más dientes teníamos, más posibilidades teníamos de sobrevivir. Entonces necesitábamos ese tercer molar. Ahora ya no, porque la comida está cada vez más blanda, todo viene procesado. Por lo tanto, nuestros dientes se están reduciendo porque la naturaleza en sí tiende a ahorrar. Y está ahorrando en la formación de estos terceros molares. Qué buen dato el que nos puede agregar. Sí, es entretenido. ¿Y por qué se llaman muelas del juicio? En realidad porque aparecen en la etapa tardía ya de la adolescencia, cuando uno ya se transforma en adulto joven, y se dice ahí que nosotros ya tenemos una percepción de la vida un poco más marcada. Entonces por eso se llama muela del juicio. Ya, se supone que algunos se las retiran y sí, se ponen más juiciosos. Se puede ser más juicioso o a veces siguen con el juicio perdido igual. ¿Dónde están estas molitas? Se encuentran en realidad en las zonas posteriores de los maxilares. ¿Por qué? Porque son los terceros molares. Primero tenemos un grupo de los primeros, segundos, y el tercero sale en la parte más posterior y más distal de los maxilares, tanto en el maxilar superior como en el inferior, y en el lado derecho y en el lado izquierdo. Son 4 normalmente. Ya. Bueno, y también se dan muchos problemas y los dentistas siempre nos están diciendo que estos hay que retirarlos sí o sí. Y se tiende a la deformación o que van como empujando el resto de los dientes. Sí, mira, tú dijiste varias cosas ahí que vamos a desmitificar, porque esos son los mitos. Ya. ¿Cuándo extraerla? La verdad es que tienes razón en gran parte de eso, porque eso es lo que generalmente la gente piensa, que hay que sacarla a todo evento, que van a producir problemas, que van a chocar los dientes, etc. ¿Cuándo nosotros derechamente hay que sacarla? Cuando no poseen espacio para salir ni funcionar y están generando un problema. Están dobladas, salen de forma inadecuada, cuando están atrapadas en el maxilar y empiezan a producir problemas, y también cuando hay que por razones de ortodoncia hay que retirarlas. Esas son las indicaciones mayores de por qué hay que sacarlas, ¿ya? Vamos a ver el segundo slide y vamos a ver también cuándo extraerlas en otras oportunidades. Directora, no sé si será así, pero como es el tercer molar, estas son las muelas más grandes que tenemos. No necesariamente, no. La verdad es que ese último molar puede ser grande, a veces pequeñito, tiene diferentes formas. Hay personas que tienen unos molares muy grandes, pero otros que son pequeñitos, son vestigios en realidad, realmente están quedando en etapa, como hablamos, de órgano vestigial. Vamos a ver además que para extraer, cuando uno las extrae cuando están generando problemas. ¿Qué problemas son esos? Problemas de infecciones, que nosotros llamamos pericoronaritis.
cuando el paciente va a la consulta porque no puede abrir la boca, porque le duele, porque tiene una zona inflamada en las zonas posteriores de los maxilares, o bien porque empiezan a generar caries. Fíjate que la posición que a veces se pone este molar empuja al otro molar, pero no lo mueve en realidad, sino que empieza a generar sobre él una carie. Le vamos a pedir al director que nos cambie ¿cómo se llama? El slice. Es lo que le comentaba recién. Cuando empiezan a generar infecciones. ¿Cuáles infecciones? La caries o la pericoronaritis son cosas diferentes. La pericoronaritis es la inflamación y la infección del tejido blando que recubre. Y la caries también, porque en este sector muchas veces esto queda en contacto con el medio, es muy difícil limpiarse y generan caries sobre los dientes que están a los lados o sobre sí mismos. Y en ese momento hay que retirarlas, porque la verdad es que están generando problemas. Lo otro es que uno tiene que vigilar cuando los terceros molares uno no se los quita y quedan dentro del hueso, que no desarrollen zonas quísticas, porque todos los dientes al estar dentro del hueso están recubiertos por una membrana especial en la zona de la corona, que a veces esa membrana empieza a secretar y empieza a generar un quiste dentro. Y eso puede pasar y podemos tener una lesión tumoral, que es una lesión tumoral que es benigna, pero también que puede generar una destrucción en esa zona. Por lo tanto, hay que vigilar cómo están. Y como les comentaba también, en la posición a veces empiezan a moverse lentamente y pueden generar destrucción de las raíces de los dientes que están a los lados. Destrucción de las raíces, Mladen, más que movimiento de todo el grupo. ¿Ya? Eso para que podamos ir desmitificando un poquitito qué es lo que pasa con estos molares. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Ahora vamos a la parte que le da susto a Mladen. No, a mí para nada. Ya te la sacaste, parece. Me salieron dos. Salieron dos, ya. Que quedó una. Ya, bien. La extracción. Primero, la extracción es una extracción, dependiendo de las condiciones en que se encuentre este molar, podría ser más difícil o menos difícil. ¿Cómo vamos a saber que esto es así? La extracción va a basarse en el diagnóstico clínico, eso vamos a revisar, y con radiografías, y si está muy complicada la cosa, idealmente con un escáner. Especialmente las inferiores, porque las inferiores están en relación a un canal nervioso que tenemos en esa zona y que eventualmente podría dañarse con la extracción. ¿Cuándo es más complicado extraer estos molares? ¿Cuando están horizontales? La verdad es que depende, hay que evaluarlos. Generalmente cuando están horizontales o están en unas posiciones muy anómalas o muy metidos casi por debajo de los dientes de los lados, son extracciones complejas. Esta de acá, por ejemplo, podría considerarse una extracción compleja, lo mismo esta, porque hay que llegar al diente que está abajo del hueso, hay que retirar tejido blando, hay que retirar hueso, hay que romper el diente muchas veces en parte para poder retirarlo. O sea, son extracciones que son laboriosas. Y por ejemplo, acá se hace una pequeña incisión en la encía. Sí. Dependiendo de la exposición de este diente en la boca, va a ser más o menos agresivo el procedimiento para retirarla. Cuando hay que retirar bastante hueso, hacer grandes colgajos, llevamos nosotros esos cortes que dices tú, sí, discurren con bastante molestia en realidad, pero el posoperatorio de todo este tipo de cirugías va a depender en realidad de las condiciones del paciente, de las condiciones de la cirugía de extracción, porque hay veces en que hay gente que tiene más capacidades de preparación, los cirujanos maxilofaciales especialmente, están en condiciones de hacer a lo mejor un tratamiento que va a ser mucho más rápido, va a ser mejor por sus capacidades clínicas en realidad, porque hay veces en que estas extracciones se complican bastante, se alargan los tiempos quirúrgicos y el alargar el tiempo quirúrgico en realidad es lo que va a veces a generar esas molestias, esas inflamaciones, etc. Y lo que es conveniente en realidad cuando se hace este tipo de intervenciones hay que premedicar muy bien, muchas veces con antibióticos, con corticoides, con analgésicos, para la verdad es que pasar un poco este mal rato cuando se hace mal rato, a veces no es así. También depende del paciente como la recepción que tenga del cuerpo, porque hay algunos que, por ejemplo, a mí no me sacaron No pasó nada, no, claro. no me dolió, no se me inflamó. Creo que medicamentos no tomé porque no... Claro, es que por eso te digo, dependiendo de la exposición de este diente a la boca, de las condiciones en realidad que uno vea para la extracción, muchas veces se transforma en una extracción muy sencilla. ¿Por qué? Porque a veces no tienen casi nada de raíz. Entonces son muy fáciles de quitar. En otros casos es mucho más complejo cuando en realidad este diente está metido dentro del hueso, está en una posición muy anómala, cuando el paciente tiene condiciones de no poder abrir en forma fácil la boca porque vamos a sacar dientes que están muy posteriores. Entonces todas esas cosas son las que van sumando.
tú lo más probable es que no tenías ningún mayor problema en realidad para poder hacer esa extracción y por eso discurrió como una cosa muy sencilla. En otros pacientes no es así, pero en otros pasa muy piola, no hay mayor problema. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Ahí estamos los mitos, esa es la que queríamos conversar. Los mitos en relación a estos dientes, lo que tú me comentabas recién. Ya como que desplaza los otros dientes. Dicen que mueven y cambian de posición los dientes a distancia. Eso es lo que normalmente la gente que llega pasada los 25 años, 20 y tantos, me dicen, doctora, yo vengo porque me quiero sacar las muelas del juicio, porque mire que me movieron todos los dientes. Y la verdad es que eso no es así. No es así. Piensen ustedes, en realidad, nosotros tenemos en la parte anterior de donde están los terceros molares. El tercer molar, la tercera muela está metida por ahí abajo. Tenemos 3 raíces primarias en el primer molar, 3 en el otro, ya vamos con 6, los premolares, el otro premolar, el canino. Entonces tenemos una serie de dientes en realidad que ya están posicionados, están firmes, que es muy difícil que una molita chica de atrás vaya a mover todo ese tipo de estructuras que ya están en una buena oclusión y demás. Lo que sucede ahí son otras cosas que en realidad no vamos a comentar ahora porque es otro tema, pero ese es un mito en realidad. Se han demostrado por medio de estudios científicos, en realidad se fue ese mito porque ya no existe, o sea, no es así, no se comprobó científicamente que fuera significativo que eso está ocurriendo. Y lo otro que tú me dijiste es igual, que me dijo el dentista que siempre se saca. Eso es un mito también. ¿Por qué es un mito? Porque si tú tienes el suficiente espacio, tienes dientes que están sanos, que están en oclusión, es decir, están con capacidad de funcionar, no tienes que quitarlas. O sea, no hay necesidad de quitarlas. Y en la otra instancia, donde uno no los saca y los vigila, es cuando el hacer la extracción podría eventualmente generar más riesgo y más problemas que dejarlas tranquilas. ¿Y con una? Con una, en realidad, esa es una consulta, te pillé. Cuando te queda una sola, la verdad es que ahí muchas veces hay que estar vigilando y hay que quitarla. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu antagonista que lo va a mantener en posición, no va a haber ningún problema. Si ya no existe... No tiene funcionamiento. No tiene funcionamiento. Y el problema de un diente que está sin funcionamiento es que va a empezar a erupcionar más. Y ahí va a empezar a generar problemas de oclusión, que es otro problema. Entonces, si usted se ha sacado los dientes de una sola parte, porque uno a veces se saca los dientes de arriba nomás y después le dio susto sacárselos de abajo y los dientes de abajo salieron, va a tener que ir a su dentista y solicitar la extracción, porque si no va a empezar a tener problemas de oclusión por interferencias oclusales en la parte posterior. Entonces, ¿que siempre se sacan? No necesariamente, pero si ya se los ha sacado y lo ha dejado sin contraparte, sin su pareja antagonista, va a tener que volver Don Bladen a su odontólogo. Bueno, si me toca visita a los odontólogos. Si tú no sabes, en realidad, hay que ir a vigilarla. En realidad, yo la verdad que en ese aspecto hay que vigilar y hay que estar controlando. Directora, me llama la atención lo que usted mencionaba, así que, por ejemplo, llega un paciente, se sacan las 2 de arriba, pero después le da miedo. Sí, ¿por qué está como esto? Que hay mucha gente que yo creo que es como un terror psicológico al dentista. Sí, eso es verdad. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una historia y una mala fama en realidad. Tenemos mala fama en el sentido de que nuestra historia nos hace, ¿cómo se llama? Nos persigue así, porque antiguamente, en el inicio de la odontología, la verdad es que nosotros no sabíamos, o si se sabía no se aplicaba, no sabíamos que la dentina, que es la capa que está dentro de los dientes, está inervada. Inervada significa que tiene nervios, por lo tanto, cuando el paciente iba a limpiarse ese diente, nosotros no trabajamos con anestesia. Yo no digo nosotros porque la verdad es que yo toda la vida he trabajado con anestesia, no me carga ese tema. Pero los dentistas. Pero los dentistas en realidad, no, así no te va a doler o te va a doler poquito, no, aguántate, y uno está a los saltos y no, qué horror. Entonces, ese es el temor terrible y atávico a la máquina famosa, y por eso la gente muchas veces iba y le da susto a veces los pinchazos, es lo que hablaba el doctor la vez pasada,
y le da susto a la máquina. Por lo tanto, entre hacerse eso o lo otro, se la sacaba. Y se la sacan y a veces también quedan medio traumados por la extracción, porque no es fácil. No, y después, Así que, hay hartas cosas que se asocian. Por ejemplo, uno va de partida la luz, el olor que uno siente, Sí. como a todo, el sonido que genera la maquinita, y como que todo eso hace que la gente se ponga un tanto nerviosa. sí, es verdad, eso es cierto. Pero eso podemos hablarlo en otra oportunidad porque es un tema re interesante eso. La percepción psicológica del dolor en relación a este tipo de actividad. La verdad es que uno tiene que empatizar con la persona que está atendiendo porque su experiencia de dolor en realidad le hace percibir el dolor de manera diferente. Yo te cuento como una anécdota en realidad. Las personas que han sufrido procesos dolorosos en realidad asociados a algún evento, y en este caso puede ser una tensión odontológica en la infancia, o bien que les pasó algún problema, en realidad sufrieron dolores de muela. Los dolores de muela son súper complejos, son muy grandes. Entonces lo asocian a eso y eso desencadena como más dolor incluso antes de que uno haga algo. Así que hay que tener en consideraciones. Bueno, ¿dónde podemos contactarla, directora? En Clínica Croacia, por supuesto, en Sarmiento 1053, con un horario de las 9 hasta las 9 a.m., 9 p.m. y el sábado de las 10 hasta las 6. Ahí está con toda la tecnología Sí. de punta, así que usted no se lo puede perder. Nosotros ahora junto a la directora...